Es pecado no diezmar. En realidad estoy mal. Voy a diezmar porque aquí Dios me está prometiendo de que si lo hago me va a sobreabundar, entonces pues sí conviene, ¿no? Yo nada más doy el 10% y me va a dar mucho más. No funciona así. Yo no voy a diezmar para que Dios me bendiga y para que me dé más. Yo voy a diezmar porque Dios ya me bendijo. Porque también ha habido malas praxis, ¿no? Y se ha ganado esta mala fama. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Postmonautas, este podcast donde siempre hablamos de temas juveniles, temas de la actualidad. Y bueno, el día de hoy tenemos también un tema muy interesante que seguro los jóvenes, los adolescentes les va a llamar mucho la atención. Hablamos acerca del dinero y el diezmo, ¿no? Este episodio se llama Finanzas de Fe, diezmo en la generación Brock. Vamos a platicar un poquito acerca de este tema y para eso se encuentra con nosotros Adrián Rodríguez. Vamos a platicar un poquito más acerca de este tema controversial, Adrián. El diezmo es un tema bastante controversial desde siempre, que si se debe de dar o no, qué tan bíblico es en el sentido actual, si aplica o no aplica, o también, bueno, vienen las críticas de fuera, ¿no? De que eso nada más sirve para enriquecer a los pastores, y porque también ha habido malas praxis, ¿no? Y se ha ganado esta mala fama. Sin embargo, vamos a ver que sí es bíblico, pero lo que nos interesa es ver también como dijiste al principio del programa, el título, las finanzas de la fe en la generación Brock, es decir, una generación quebrada o una generación que apenas está ganando un sustento, que apenas y le alcanza a los jóvenes. Y entonces eso puede dar pie a que digan, a lo mejor yo sí quiero diezmar, pero pues no me alcanza porque apenas me estoy sosteniendo y ya, aunque sea el 10%, pues ya repercute porque tengo un trabajo inestable o porque gano poco, o incluso unos llegan a estar endeudados y pues quiero pero no puedo, ¿no? Así es. Ahí se va haciendo esta cuestión y también se va formando una cultura pues no diezmo porque no puedo. Sin embargo, no hay pretexto para eso y lo vamos a ver un poco más adelante. Así es, hay muchos temas respecto a esto, si está bien, está mal, no es bíblico. Pero bueno, ¿cómo podemos como jóvenes, Adrián, tratar de comenzar, ¿no? A diezmar? Porque sabemos que probablemente nuestra economía no está bien, probablemente tenemos un trabajo que no nos pagan bien, como mencionabas, es esporádico y a veces dices, me queda poquito dinero para terminar la quincena, ¿no? Y tengo que dar el diezmo, ¿cómo le hago? ¿Será que lo doy, no lo doy? Dios lo entiende, ¿no? Dios me entiende, ¿no? Y a veces no damos, no estamos como que acostumbrados a dar esto. Pero bueno, hablamos acerca de la generación Brock, Adrián, y cómo esta generación, ustedes ahí en casa, ¿qué opinan acerca de esas nuevas generaciones? Estos nuevos tiempos, ¿no? Que le están tocando a los jóvenes, a los adolescentes. Y bueno, vivimos en una crisis económica que está muy grande, ¿no? Hay mucha inflación, trabajos mal pagados, estudios caros y es más, no hay trabajo. Entonces, está un poco complicado para los chicos que están saliendo de la universidad apenas, que están buscando un trabajo. Y que muchos dependen, de hecho, todavía de los padres, de los papás, ¿no? No tienen un ingreso fijo. Entonces, ellos, ¿cómo dicen? ¿Cómo le puedo hacer para poder diezmar? Sí, tengo muy poco dinero. Si doy mi diezmo, me quedo con menos, ¿no? ¿Cómo le hago para sobrevivir? Entonces, esa es la generación Brock, la generación en la cual le está yendo mal económicamente, que están quebrados, que no hay trabajo, que hay trabajo esporádico, que tienen muchos gastos también. Están tratando de sobrevivir. ¿No? ¿Cómo le hacen estos chicos para comenzar a diezmar? El día de hoy vamos a platicar de algunas cosas que podemos hacer. Si en realidad, si estás de acuerdo con el diezmo, si lo quieres dar. Entonces, pues bueno, vamos a platicar de eso. Recuerden dejarnos comentarios. Yo sé que van a haber muchos comentarios respecto a este tema. Muchos van a estar de acuerdo, muchos no. Pero bueno, déjenlo y vamos a tratar de contestar cada una de sus publicaciones. Y de hecho hay que ir un poco más a fondo en el sentido de si hay la cultura para empezar del diezmo, ¿no? Porque muchas personas, aunque lo saben, pues no tienen simplemente este compromiso
O también, por ejemplo, hay que preguntarnos si sentimos culpa cuando no podemos dar en la iglesia, ¿no? Claro. Y porque también puedes estar ausente de ello y dices, pues yo lo que puedo y ya lo doy. Y esto cabe para hacer un análisis, pues, ¿qué dice realmente la Biblia, no? Para desmitificar esta cuestión del diezmo. Desde el Antiguo Testamento se menciona, por ejemplo, en Abraham y Melquisedec, ¿no? Un encuentro por ahí donde con un sacerdote y Abraham pone el 10% de todo. En la ley mosaica también se menciona, pero pues la controversia está, bueno, eso era en el Antiguo, ahora la ley de Cristo ya no nos imputa, la gracia de Cristo ya no nos imputa a lo mejor como un mandamiento vital el 10%. Y hay que ponerlo en contexto porque en Malaquías, allá en el Antiguo Testamento, Malaquías 3, es Dios mismo hablando y reclamándole al pueblo de que no diezma. O sea, es Dios mismo, ¿no? Y le dicen, me están robando, y el pueblo se ofende, ¿no? Oye, ¿en qué te estamos robando? Y pues él le dice que están beneficiándose de una vida que él les proporciona con recursos, pero que le están dando migajas, ¿no? Lo que les sobra o si pueden o quieren. Y él le reclama, y en Malaquías 3:10, en ese contexto histórico, lo que le está diciendo a Dios no tanto es el dinero o lo material, sino que es un corazón avaro que nada más acaparan para ellos y tiene olvidada la causa de Dios. Un texto muy conocido en Malaquías 3:10 es donde Dios nos reta, ¿no? Y nos dice, miren, diezmen y van a ver cómo les retribuyo. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es decir, esto no quiere decir, porque ha sido muy mal interpretado, entonces voy a diezmar porque aquí Dios me está prometiendo de que si lo hago me va a sobreabundar, entonces pues sí conviene, ¿no? Yo nada más doy el 10% y me va a dar mucho más. No funciona así. Aquí ya dijimos bien el contexto de que Dios les está reclamando de que ellos teniendo recursos no lo hacían y no lo destinaban para la obra que es lógicamente, como actualmente también, para la manutención de un templo, para el salario de quienes trabajan en un templo, desde el pastor hasta personal de algunas iglesias que lo tienen. La Biblia va a ser muy clara y va a decir de que el obrero es digno de su salario. Es decir, ¿cómo va a seguir funcionando una vida de iglesia si no hay recursos materiales? Y para finalizar el contexto, ya en el Nuevo Testamento va a venir el apóstol Pablo, ¿no? Y dice, mírese, ustedes den liberalmente lo que su corazón les diga, ¿no? Segunda de Corintios 9, 6, 7 es también un verso muy conocido en el ámbito cristiano y dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí volvemos a lo mismo, no se debe entender como que, bueno, si doy poco, entonces voy a recibir poco de Dios. Si doy mucho, entonces voy a recibir mucho, porque estaríamos siguiendo a Dios o estuviéramos dando a Dios por interés, que de ahí se han aprovechado muchas iglesias que se denominan cristianas. Y ahí vienen las críticas, ¿no? Nada más piden dinero, nada más están enriqueciendo al pastor y los feligreses viven en casas muy pobres, sino que menciona Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí habla de la generosidad. ¿Qué tan generoso eres, así como Dios lo es contigo? Entonces da de acuerdo a tu corazón. No te impone cierta cantidad ni te lo exige, pero sí es un principio eterno de tomar la generosidad como estilo de vida, porque Cristo es generoso con nosotros, Dios es generoso con nosotros, y lo menos que podemos hacer en agradecimiento es dejar ese diezmo siempre y cuando puedas. Así es. Y por ejemplo, yo he escuchado esta frase, Adrián, de que yo no voy a diezmar para que Dios me bendiga y para que me dé más. Yo voy a diezmar porque Dios ya me bendijo. Claro. Entonces, el hecho nada más de que tengas salud, de que tu familia esté bien, de que tengas un trabajo, de que tengas comida en tu mesa, es un motivo de agradecimiento. Claro. Todo lo que tenemos es
es un regalo por parte de Dios. Entonces, sabes que Dios ya te bendijo y bueno, por eso diezmas, ¿no? Das una pequeña parte para apoyar en lo que hace falta en la iglesia, ¿no? Y que quede claro lo que mencionabas, este dinero no se lo agarra el pastor, bueno, no debería de ser así. Hay como un comité, ¿no? Para que lo entiendan, un comité que se encarga, ¿no? De administrar las finanzas y que de ahí se paga la luz, el agua. Hay personas que tienen personal de limpieza en las iglesias, al pastor, a veces hay una secretaria. Y para eso y también es, para obra, ¿no? para gente necesitada. Así es, para la obra necesitada se llevan despensas, se apoyan a personas que acaban de fallecer, algún familiar. Para todo eso es, para todo eso es. Entonces, hay que tenerlo claro porque sí, la verdad es que sí hay muchas personas, hay pastores de otras denominaciones que, por ejemplo, predican la teología de la prosperidad, ¿no? Que da 100 pesos y Dios te lo va a triplicar, ¿no? Te va a dar el doble, te va a dar 1000, ¿no? Y pues no es así, ¿no? Dios te va a dar conforme a su voluntad, te va a dar para comer. Igual hay un versículo en la Biblia, ¿no? De que porque dice, no me des más ni me des menos, ¿no? O sea, dame el pan necesario, ¿no? Lo justo, lo que necesito al día. Entonces, hay que entender esa parte. Es un poco complicado, un poco difícil, pero pues sí, hay que comprender y hay que ser agradecidos también. Sí, porque nos podemos vivir eternamente con ese pretexto de decir, pues es que nunca tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a dar? Pero, pues también recordemos que también han sido generosos con nosotros, Dios mismo ha sido generoso. Y aquí surge una pregunta, por ejemplo, ¿cómo ser generoso sin que te afecte? Porque, o sea, hablamos de una realidad, a veces los jóvenes quizá quieren, pero como no tienen algo seguro, ya sea que dependan de los padres, ellos no tienen un dinero propio, o apenas si les alcanza en un trabajo mal remunerado, o sean de trabajos ocasionales, la gig economy que le llaman, y pues nunca saben cuándo van a tener o no. Es una realidad, o sea, no podemos ser exigentes, decirle, yo no sé cómo le haces y tú, porque si no estás pecando, no se trata de eso. ¿Cómo ser generoso sin quebrar, por ejemplo, en un estudiante sin ingresos? ¿Cómo podría hacerlo? Así es, Adrián. Hablamos de esto. ¿Cómo podemos empezar a diezmar desde una corta edad? Adolescentes, jóvenes. ¿Por qué? Porque lo mencionabas, no tienen un ingreso estable fijo. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer como jóvenes? Bueno, diezmar lo que recibimos. Sabemos que a veces vamos con el abuelito, nos da un dinero los domingos, los papás también, el famoso domingo, o recibes un dinero extra de cualquier cosa, ¿no? Entonces, de ahí puedes sacar un poquito, puedes ir apartando un poco y el domingo, al mes, a los 15 días puedes dar tu diezmo, ¿no? También puedes ofrendar con el tiempo, con tus talentos. A veces en la iglesia se necesita trabajo, se necesita apoyo, o probablemente sabes tomar fotografías, probablemente sabes dibujar, sabes, no sé, hacer algo con tus habilidades en las redes sociales, no lo sé, o en la música, probablemente tienes el talento. Con eso también puedes apoyar. Igual, probablemente estás trabajando como freelancer, ¿no? O sea, no tienes un trabajo estable y tus ingresos varían. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Bueno, calcula un promedio mensual, ¿no? Calcula un promedio mensual. Más o menos esto es mi salario en el mes. Bueno, esto es lo que voy a dar, ¿no? También a muchos se nos hace difícil separar el pago, ¿no? O decimos, ay, sí lo voy a dar el domingo, ¿no? Pero te acaban de pagar y es lunes. Y de aquí al domingo ya te gastaste casi toda tu quincena, ¿no? Entonces, una vez que lo recibas, lo sacas, ¿no? Lo separas para poder guardarlo y darlo, ¿no? Cuando lo tengas que dar. Es que no tenemos el hábito precisamente de separar porque no lo tenemos pensado o ponemos pretexto. Y de esto vamos a hablar ahorita porque estamos hablando de lo difícil que es, pero también cómo podemos empezar a ser responsables con esta cuestión bíblica que nos da Dios, pero también debemos retribuir aquí en este mundo. Sí, el diezmo es un tema el cual da mucha controversia, Adrián. Muchos están de acuerdo, muchos no, pero hablamos de cómo podemos empezar a diezmar desde una edad muy pequeña, crear ese hábito. Inclusive, creo que a nosotros nos cuesta trabajo, por ejemplo, ahorrar, ¿no? Sí. Ahorrar es algo que nos cuesta trabajo. Entonces, imagínate el diezmo.
es una pequeña parte de tu salario que donas, destinas para la obra de Dios. Entonces, lo podemos hacer de diferentes maneras. Hablábamos de los chicos que no tienen un salario estable, fijo, las personas que son freelancers, empleados con un sueldo bajo. Dices, nada más me alcanza para mis pasajes. O igual cuando vas empezando a un trabajo, a veces nada más te dan para tu pasaje, ¿no? Y de para hecho, que agarres experiencia. De hecho, aquí hay que ser creativos, pero debemos de empezar precisamente que el no tengo no sea un pretexto. Así es. Porque a veces sí nos encontramos, y ahí entra cuando haces un análisis a fondo, que dices, bueno, o sea, ciertamente no tengo para Dios, pero quizá en una sentada que fui a algún lugar ya me gasté incluso más de lo que gano. Y no es de que nunca vayas a un lugar o te diviertas, sino que si lo pones en balanza, entonces no hay pretexto. Miren, para los que no tienen, no obedece eso. Pues, no doy porque no tengo. Pero para los que tienen mucho también se les hace muy pesado, porque ¿no? Cuando hay un buen trabajo, hay un buen salario o una fuerte entrada de dinero por lo que tú me digas, fruto del trabajo, ya hacen cuentas y dicen... ya es mucho, ¿no? Ya es mucho el 10% de lo que tengo que dar. Y también ahí tienen una prueba, tanto para los que no tienen como para los que tienen, pero hay que abrir un camino para cumplir. Así es, se hace complicado cuando hay y también cuando no hay, ¿no? Siempre a veces desprendernos de esa pequeña parte. Y es eso, ¿no? Sí. Como dice la palabra, no agarrarle amor al dinero, ¿no? Que el dinero no sea un pretexto para no agradecer a Dios, para no estar en comunión con Él, que el dinero no sea algo tan importante en nuestra vida, aunque sabemos que sí lo es, pero obviamente lo más importante siempre va a ser nuestra comunión con Dios y saber y confiar en que no nos va a faltar nada. Claro. Y es que eso es importante, ¿no? Eso es un punto bastante importante, la confianza en que siempre vas a tener que comer, en que tu familia va a tener los recursos para sobrevivir. Entonces, es dar ese salto de fe, ese paso, nos cuesta muchísimo trabajo. De hecho, está relacionado, como este episodio se llama Finanzas de Fe en la Generación Broke, ya tuvimos un episodio relativo a las finanzas, ¿no? Y Dios y nuestra mayordomía. Para empezar y para ser prácticos, sí hay que entender esta manera de que, bueno, cómo me estoy manejando con el dinero o con los recursos que Dios me da, porque también eso es un retrato de tu relación con Dios. Es decir, si soy desordenado en esa parte o si siempre estoy poniendo pretextos de que, pues, que soy pobre, no me alcanza, pues por eso nunca lo hago, hay problemas, ¿no? Hay aplicaciones incluso de que te van midiendo más o menos, bueno, a ver cuánto es tu ingreso, entonces esto y esto y esto. Y hay un cúmulo de enseñanzas también en donde te van educando financieramente. Y financieramente porque hablamos de cosas materiales, pero es algo integral que nace, como vimos, del corazón generoso o del corazón lleno de pretextos. Y aquí me gusta ese tema porque la cuestión del diezmo habla más allá del dinero, ¿verdad? O sea, el tema principal es dinero, porque es diezmo de lo que Dios te da, materialmente hablando. Pero hay formas de diezmar, como tú dijiste, sin dinero, ya lo dijiste, el servicio a ministerios, qué talento Dios te dio. Hay muchos jóvenes que están, por ejemplo, se me viene a la mente en ministerios multimedia, ¿no? Claro. Ahí están, no están ganando nada, pero ellos hacen ediciones, ellos filman, ellos toman fotografía, ellos proyectan y bueno, ahí está y se entiende porque no le puedes exigir porque aún no tienen un sueldo fijo, pero esto sirve como el diezmo, como entrenamiento espiritual. Si no tienes, puedes hacerlo con estos talentos que Dios te dio, pero también va más allá, como dije, porque es cuestión del corazón. Entonces, una recomendación primera sería cómo nosotros podemos romper con el materialismo. La confianza que dijiste hace un momento, ¿no? Bueno, es que se trata de dinero y entiéndeme, no tengo, o a lo mejor estoy ganando bien y me duele. No, hay que poner justo las cosas materiales donde son. Sí importa mucho, pero también así como Dios nos da, debemos de retribuir. Y qué mejor haciéndolo en una etapa donde no tienes, ¿no? Por ejemplo, gasta, no sé, recibiste 2,000 pesos. ¿Cuánto sería? Acá, bueno, en pesos mexicanos estamos hablando, pues 200 pesos. Ya es algo, pero
Ahí está la confianza de decir, soy ordenado y esto puede servir para algo, ¿no? Porque este orden en las finanzas desarrolla tu confianza en Dios, como dijiste. Y también te ayuda a resolver problemas. Por ejemplo, han de decir los jóvenes, bueno, es que yo tengo 25 para mi corta edad, ya estoy endeudado con alguna tarjeta de crédito que me cayó, o hice como buen inexperto, manejé mal un préstamo o manejé mal una tarjeta y ahorita estoy queriendo. Bueno, son lecciones. ¿Para qué? Para que en un futuro inmediato, de hecho, creas tú hábitos de generosidad, que es de lo que estamos hablando. ¿Qué tan generoso es tu corazón? ¿Qué te conecta con la misión de Dios? Acuérdense que estos dineros, el tema del dinero mal manejado es otro tema. Estamos hablando del diezmo, que para lo que es, este dinero puedes contribuir tú para muchas causas benéficas y hacer el crecimiento de Dios, pero debemos empezar con la generosidad del corazón y una responsabilidad de finanzas sanas. Y por ejemplo me lleva, no sé si va este ejemplo, pero los impuestos, ¿no? ¿Sí? Que pagas tus impuestos y dices, es para arreglar esto y para construir y la salud y la seguridad. Y al final igual dices, no, pues es que hay políticos corruptos, ¿no? Entonces, no sé de dónde está eso, ¿no? Tú cumple con pagar tus impuestos, claro, ¿no? Y hablamos de esto, ¿no? Hay iglesias en las cuales se ve mal, ¿no? Manejan mal el diezmo, la iglesia, los que tienen la teología de la prosperidad. Entonces, tú también tienes que discernir, ¿no? Tienes que saber dónde estás parado, en dónde estás, en qué iglesia estás, ¿no? Si lo más importante para ellos es el dinero. Huye de ahí. Así es, en ese lugar no deberías de estar. Y, por ejemplo, una pregunta importante, ¿es pecado no diezmar? En realidad, ¿estoy mal si no peco? Es una pregunta interesante, ¿no? En el cual ahí está como que batallando la controversia. ¿Es por gracia o es un legalismo? ¿Me están obligando a hacerlo? Pues bueno, al final el corazón está detrás de esta acción. Sí. ¿Estás agradecido? ¿No estás agradecido? Dios no te ha bendecido lo suficiente durante este tiempo que no vas a dar el diezmo, y al final Dios nos ha dejado, ¿no?, el libre albedrío para que tú decidas qué es lo correcto, si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Sí, es que dentro de la misma fe cristiana muchos está la discusión, ¿no?, o el debate que dicen, bueno, eso era en el antiguo pacto, ¿no? Y también Dios reprendía al pueblo por no hacerlo. Pero ahora bajo la gracia de lo que te dice, ya no es como que algo forzoso. Entonces tú siéntete en la libertad, te van a decir algunos, de que si te nace diezmar, diezma y hazlo. Pero si no te nace diezmar, no estás pecando, también hazlo, ¿no? Pero muchos dicen, no, espérate, si no estás diezmando, entonces sí es pecado porque no tienes interés en la obra de Dios. Y bueno, es un debate que no tiene fin aún, pero lo importante es esto. Nosotros como creyentes sí debemos dar ejemplo. Así es. Porque si Dios ha sido generoso contigo, pues tú también estás en el acuerdo. Leí hace rato el versículo de Pablo, que no des con tristeza ni por obligación, sino que des de una generosidad que dices, bueno, órale. Y Dios es comprensivo, va a haber momentos en que te vaya a ver mal, materialmente no vas a tener aunque quisieras, y Él lo sabe. Son baches en la vida y dices, bueno, no da porque ciertamente está en una situación difícil, pero bueno, ahí está un simple propósito, un complejo propósito de uno, educarnos en las finanzas y después preparar nuestro corazón con esa generosidad que Dios nos da para después hacerlo sin ningún peso. Y la recomendación es obvia, diezmen, ¿no? Hay que educarnos, obviamente, hay que luchar con Dios en el sentido de que si nosotros somos los mismos que frenamos para eso, y bueno, de ahí se cumple la palabra, ¿no? Dios nos va a demostrar que Él nunca nos va a dejar, a pesar de que seamos una generación broke, que siempre va a estar de nuestro lado, y también sirve para reprendernos si lo estamos haciendo mal. Así es. Y también, Adrián, hay un pensamiento por ahí que dicen, empecé a reunirme, empecé a creer en Dios, empecé a llegar a la iglesia,
y no me empezó a ir bien, porque muchos dicen claro. eso, ¿no? De que llega a la iglesia y te va a ir bien en las finanzas, con tu familia y todo, y la realidad es que a veces no sucede así. Dios prueba nuestros corazones, prueba si en realidad lo que nos interesa más es el dinero, por ejemplo. Entonces, Dios siempre va a probar nuestra fe y hay que estar preparados para eso, ¿no? Muchas personas engañan a la gente y le dicen, no, ven, te va a ir bien, te va a ir bien económicamente. La fórmula, Ven, ¿no? ajá, así es, pero la verdad es que sí es complicado. Y bueno, esperemos, ¿no? Que lo que platiquemos hayamos platicado el día de hoy les sirva a los jóvenes que nos están viendo para que empiecen, para que comiencen con esa cultura, con ese hábito, que no les duela desprenderse, ¿no? De ese pequeño porcentaje de sus ingresos y que, bueno, cuando sean adultos puedan tener ya esa cultura y que también ellos puedan instruirles y enseñarles a sus hijos, ¿no? Y mira, para finalizar, Obed, así como conocemos muchos jóvenes en la generación Broke que apenas estamos teniendo, también yo conozco muchos jóvenes que les encantan las finanzas, ellos ahorran, ellos venden, ellos emprenden y obtienen su dinerito, ¿no? Entonces, no hay ningún pretexto. Aquí para finalizar, yo sí quiero dejar al menos de cuál es el próximo paso, al menos dos desafíos. El primero, que esta semana calcules tus gastos reales y de ahí vayas midiendo, bueno, esto es para Dios, o si no lo tienes, pues también haga los ajustes para llevar una vida en finanzas en orden. Y el segundo, ya no en la semana, sino en el mes, define un porcentaje realista para empezar. Realista, o sea, no estamos diciendo, no, si no es el diezmo, entonces no. Pero para que vayas educándote financieramente y también vaya ejercitándose la generosidad. Y el Señor nunca nos va a abandonar. Y vamos a ver que vamos a estar contribuyendo para su reino y ayudando a muchas personas. Así es, poco a poco vamos a ir teniendo este hábito, así que los invito para que pongan a prueba, para que empiecen a analizar sus finanzas, cuáles son sus gastos hormiga, gastos que se van en cosas innecesarias y bueno, aprovechar y comenzar a dar el diezmo. Así que amigos, espero que sea de bendición este episodio y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Postmonautas.